Romanos capítulo 8, versículo 1 dice la escritura: ahora pues ninguna condenación, escucha, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Qué importante, iglesia, reflexionar en esta verdad para este día. Y es que dice el apóstol que cuando tú y yo estamos en Cristo, dice que no hay condenación. Una versión más antigua dice no hay maldición. Lo que quiere decir es que cuando estamos en Cristo Jesús, allí aplica una preposición en Cristo, y la preposición en significa dentro de. O sea, cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo, cuando estamos dentro del ser, de la magnificencia, de la esencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, no hay condenación, no hay maldición que nos toque. Es muy importante en estos tiempos porque aún hoy en la iglesia muchas personas andan con temor, muchas personas tienen miedo a una maldición de otra persona, a la brujería, a la hechicería y a tanto mal que se levanta contra los hijos de Dios. Pero la palabra es clara y por eso el apóstol dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie. Y aquí Romanos, el apóstol dice: si están en Cristo Jesús, no hay condenación, no hay maldición que les alcance. Por el contrario, pero para estar en Cristo, para estar en Él, es necesario la segunda parte que dice este versículo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme ¿a qué? A la carne. ¿Y cuáles son los designios o las pasiones de la carne? Dice la Escritura que son los celos, las envidias, las borracheras, las orgías, los adulterios, las fornicaciones, las maledicencias, la idolatría y otras cuantas más. Así que cuando tú y yo nos santificamos, cuando día a día vamos revisando nuestro caminar, nuestras acciones, y sabemos que conforme a la Escritura, lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo, no es aprobado por Dios, no va conforme al Espíritu, sino conforme a la carne y al mundo, porque la misma palabra dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, o sea que estos dos se oponen entre sí, y los designios del mundo son para muerte. La vida de la carne es para muerte física, para muerte espiritual, mas la dádiva de Dios, los designios del Espíritu, es lo que, o los que nos preserva para la salvación, para la vida eterna, y aquí en la tierra nos da la garantía de que si estamos en Él y con Él, ninguna condenación vendrá a nosotros. La versión más antigua dice: no habrá maldición que les llegue, que les toque. Qué importante es esto, iglesia. Qué importante hoy reflexionar y así nosotros andar seguros. Escucha, cuando tú y yo empezamos a consagrarnos más a Dios, empezamos a llegar más a la luz y llenarnos más de Él, como dijo el apóstol, es necesario que nosotros menguemos y Él crezca, que yo deje de ser, que tú dejes de ser esa mujer, ese hombre en la carne y empieces a crecer en el Espíritu. Ya no hagas lo que te provoca la carne o lo que la carne te ordena, sino que miras qué es lo que Dios quiere y determinas mejor hacer lo que Dios quiere. Tu vida empieza a cambiar. Y es que el ser, el Espíritu de Dios, el Cristo, como dijo el apóstol, que era necesario que Él creciera en nosotros y nosotros menguáramos. Alguien dijo un día: Señor, más de ti, menos de mí. Menos de mí es menos a mis pasiones, menos a mis deseos de lujuria, de disolución, del mundo, del pecado, y más de ti. O sea, ir creciendo, acercarnos hacia Él, acercarnos hacia la luz de Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura también el apóstol: busca la paz y síguela.
O sea, busquemos a Cristo Jesús y sigámoslo, porque este es el todo y es digámoslo, el todo de lo que es la palabra, la obediencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura, con guardar tu palabra. Hoy Dios anhela que tú y yo limpiemos nuestro camino. Si se ha ensuciado, es tiempo de reflexionar. Si has pecado, es tiempo de reconocerlo, porque el que confiesa el pecado y se aparta, dice la Escritura, que alcanza misericordia. Nadie te condene, nadie te señale, porque Dios es un Dios que perdona, levanta y restaura. Pero no podemos seguir esperando y dejando que el tiempo se pase, porque no sabemos qué es más tarde, no sabemos qué es mañana, no sabemos si es nuestra última mañana, nuestro último día, la última semana. No sabemos nada de ello. Entonces, ¿cómo nos presentamos a una eternidad? ¿Cómo va nuestro corazón? Por eso dijo, no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aún dice Apocalipsis que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, sobre los que mueren en Cristo Jesús. Porque hay una muerte física para todos, pero hay una muerte espiritual, hay una condenación. Y cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros nos sorprende aquel día, el día en que dejemos esta vida terrenal y nos sorprende en una condición aprobada por Dios, allí la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Pero si morimos en una condición de la carne, del mundo, viviendo en las pasiones, en las borracheras, en los adulterios, fornicaciones, en las maledicencias, en la envidia, en el odio, los resentimientos, esto es para muerte y no habrá salvación. Así que yo te animo hoy y vamos a analizar, a estudiar más y más la palabra, a llenarnos de este manantial de vida y a pedirle a Dios, como dijo David, Señor, líbrame o guárdame de los pecados que se me son ocultos. Muchas veces no vemos si estamos obrando mal. Muchas veces podemos llegar hasta aprobar lo malo que estamos haciendo, justificarlo. Pero dice la palabra, vuestras justicias son como trapos de inmundicia. No nos podemos justificar nosotros mismos. Es Jesús el que nos justifica a nosotros ante el Padre, pero guardando la palabra. Recuerda las palabras en el Evangelio de Juan: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Cómo recibimos el amor del Padre? Guardando la palabra. Y dice él, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. O sea, vivirá en nosotros, empezará a crecer. Por eso el apóstol dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Hoy es necesario reflexionar en esta gran verdad, iglesia, porque recuérdalo, lo que dice Romanos 8:1, pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que viven de acuerdo al Espíritu. Es tiempo de hacer un alto en el camino, es un tiempo de entregar, si son debilidades que te controlan, en humillación, en ayuno, en oración, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría, que nos dé el dominio propio, la templanza, el amor, para nosotros poder ganar la batalla al pecado, para poder nosotros avanzar día a día y que el Señor crezca en nosotros, que es lo más hermoso, porque allí Dios empezará también a usarte de una manera sobrenatural y serás un instrumento en las manos de Dios para glorificarlo a Él, no para deshonrarlo como Satanás quiere, sino para glorificar a Papito Dios. Y glorificándolo en esta tierra tendremos algo muy importante, y es tener paz en el corazón, tranquilidad en la mente. No estaremos exentos de problemas, pero habrá una paz tan inquebrantable que nos dará la fortaleza para enfrentar lo que sea. Mil bendiciones, paz, shalom, salvación, Israel. Fortaleza a la iglesia en toda la tierra. A mis amigos y hermanos en prisión, los que están hospitalizados o enfermos en casa, ánimo que no están solos. Los que se levantan hoy como cansados, como con un poco de agobio, como que no saben por qué se sienten así, ánimo, coloca una oración. Dale una oración de gratitud a Papito Dios. Da una declaración de fe, de poder sobre este día, sobre tu casa, tu trabajo. Y vas a ver cómo van a cambiar las cosas y tu estado emocional. Mil bendiciones. Recuerda, no estamos solos. Paz y gracia.